Temprano por la mañana, abordamos un autobús para viajar desde la capital japonesa con destino a las faldas del monte Fuji. Durante la salida de la ciudad, incluso pudimos ver algunos de los barrios con mayor crecimiento en los últimos años, y hasta el Hotel Park Hyatt, famoso por la película Lost in Translation o Perdidos en Tokio. También, por el camino, pudimos experimentar un poco del tráfico de Tokio, aunque no lo percibimos tan pesado como el que podemos encontrar en ciudades como Sao Paulo o Ciudad de México. En el trayecto pudimos pasar por el tranquilo y nevado poblado de Tsuru, que nos despide previniéndonos de la inminente cercanía de Hakone y los accesos al monte Fuji. Previo a iniciar el ascenso, nos detuvimos en un lago cercano para fotografiar nuestro destino. Cabe destacar que, por la hora del día, teníamos el sol frente a nosotros. Y, desafortunadamente, esto se ve reflejado en las fotos que tomé. Una vez terminamos de familiarizarnos a la distancia con el pico más alto de todo Japón, comenzamos a acercarnos a uno de los pasos que nos llevan a la cima de este volcán. En este caso, la compañía con la que tomamos el tour tomó la línea Subaru, que en enero nos permite subir poco a poco por las faldas nevadas del monte Fuji. Y aunque no pudimos subir tras la segunda estación por condiciones climáticas, fue una muy grata experiencia. Debido a estos problemas técnicos, tuvimos que adelantar el almuerzo que teníamos programado en uno de los resorts disponibles en el pueblo cercano de Hakone. En el Highland Resort, tuvimos una agradable merienda, un buen sake y algunas cervezas nacionales para entonarnos al frío que sentíamos. Tras la comida, y desafortunadamente sin tener acceso a los onsen del resort, nos trasladamos al teleférico de Hakone, que nos llevó en ascenso por los bosques locales hasta el complejo de aguas termales y minas de azufre de Owakudani, que con su característico olor a aguas sulfurosas nos trajo un entorno bastante más cálido que en Fuji. Un dato interesante de este lugar es que cuenta como elemento típico huevos que han sido ennegrecidos por el azufre de la zona, y los mismos son considerados de muy buena suerte. Desde Owakudani fuimos trasladados a la terminal lacustre Hakone Kojiri, donde abordamos un ferry por el bello lago Ashi, que nos regaló postales muy bellas y alguna que otra selfie que fueron mi foto de perfil por mucho tiempo. Tras la experiencia en el lago, retornamos exhaustos a Tokio. Una vez habiendo justificado la primera y única salida de la capital japonesa durante este viaje, fue turno de ir a los antiguos barrios ninja, espacios donde conviven las viejas tradiciones niponas con el inminente avance del mundo moderno. Asakusa fue mi siguiente escala en este viaje, y donde prácticamente estuve todo el día. Gracias a la próxima celebración del Año Nuevo Lunar, tras cruzar el Kaminarimon o Puerta del Trueno, el templo de esta localidad estaba lleno de gente, vendedores y celebraciones previas al Año Nuevo. Pudimos ver gente rezando y purificando sus cuerpos con humo y plegarias. De la misma forma, la realización de ofrendas y, junto conmigo, una buena cantidad de turistas acompañando a los japoneses en esta ceremonia.
Y aunque el templo de la pagoda de 5 pisos estuvo bajo remodelaciones durante nuestro viaje al complejo religioso, es una gran vista para todo visitante. Después de salir de la zona de templos, nos acercamos a una zona de la ciudad famosa por vender utensilios de cocina y limpieza. Con un breve juego de palabras, la zona es también conocida por albergar estatuas y decoraciones con los famosos yokai japoneses con forma de tortuga, los kappa. Y es así como tuvimos una tarde de relajación yendo a buscar kappas en los santuarios y jardines locales. Ya habiendo anochecido, tocó el momento de ir a uno de los barrios más famosos de Tokio, donde se sitúa el cruce de cebra más famoso del mundo, Shibuya Crossing, donde una enorme multitud de gente se aglomera en la espera por el pase del semáforo, y donde, en alrededor de un minuto, todos encuentran su destino del otro lado de la calle, volviendo a ceder el terreno para el tránsito vehicular. La sensación, tanto de ver desde lejos, como de participar con la masa de gente que cruza Shibuya Crossing, es bastante singular. Cerca de este cruce peatonal está también uno de los perros más famosos y queridos del mundo. Y es que la estatua que conmemora la interminable fidelidad de Hachiko, este Akita que esperó por siempre a su dueño, nos muestra el espacio donde este animalito aguardó por siempre a su querido amo. Así es como nos despedimos del ajetreo regular de la ciudad, y probamos algo que no te suelen mencionar en las guías de turista, pues esa noche experimentamos una cena de konbini, estas tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas y que tienen una gran oferta de productos listos para comer. Y he de decir que la experiencia no fue mala en lo absoluto. Al día siguiente, ya no programé ninguna actividad mayor. Y es que, con solo medio día antes de que tuviese que preparar mi partida de tierras japonesas, decidí tomarme toda la mañana en explorar los alrededores de Minato y recorrer las cercanías que tiene con el mar, los callejones cercanos a las vialidades principales y observar un poco de la vida diaria de los japoneses. Y así, cuando llegó el momento y tuve que abordar mi primer Shinkansen desde que llegué a Japón, el Narita Express, me despedí de mi hotel, del barrio de Minato y de Tokio, para, desde el aeropuerto de Narita, abordar mi vuelo de regreso a casa. Japón es, sin lugar a dudas, a donde regresaré pronto, y definitivamente tendré que salir de la capital durante ese futuro viaje. De Japón me llevé una extraordinaria imagen y está mucho más que recomendado para todos los que quieran visitar este asombroso país. Finalmente, por favor, si te ha gustado el video y quieres acompañarme en mis viajes, suscríbete al canal y no te olvides de dar me gusta y dejar tus comentarios. Gracias por vernos.